bien, y empezamos con nuestro bloque Tu Salud Primero y vamos con nuestro invitado, el doctor, que lo tengo por aquí, al doctor para hablar de salud, sobre todo del tema de las enfermedades que estamos a cargo. Vamos con el doctor Fernando Zarzosa, disculpe que tenía el papel en otro lado. Neumólogo del Hospital de la Solidaridad, el tema es el asma bronquial y cambio de clima, doctor. Yo creo que eso nos va a identificar en muchísimos. Todos los que vivimos en la franja costera de Lima, cambio de clima, hablamos de primavera a verano y de otoño a invierno. ¿No es cierto? ¿Es común tener problemas bronquiales, asmáticos o de alergias? Claro, el Perú es un país con probablemente la más alta prevalencia de asma en Latinoamérica. Wow. Ya por la misma estructura, la forma geográfica, la contaminación ambiental, que ahora cada vez se entiende como un factor desencadenante tanto como la propia alergia de la persona. Eso es lo que me preguntaste antes de cámaras. No todos los alérgicos hacen asma si viven en un ambiente adecuado. Y hay gente que no es alérgica que hace asma ocupacional, asma por contaminación, asma por cigarrillo, o sea, asma asociado. La población peruana tiene una genética muy sui generis y una predisposición que se ha hecho el último consenso nacional de la Sociedad Peruana de Neumología. Se ve que el factor genético es parte también, pero también la contaminación, imagino. No, por ejemplo, ¿qué cosa es la alergia? Es a veces que amanecemos o que vivimos, por ejemplo, cerca de un distrito, San Miguel o el Callao, y estornudas. Eso puede ser una alergia. Claro. ¿Alergia aquí a la humedad? La alergia es una condición genética donde la persona nació con una transmisión ya de sus ancestros y que hace que su organismo reaccione exageradamente a sustancias, a situaciones del ambiente que a otros no le afectan. Puede ser cualquier cosa. Claro, pues no, inclusive ahora se sabe que el tema emocional también. Hay personas que, aparte del tema contaminación, genético, el emocional, también hay niños maltratados, niños con bullying, mujeres maltratadas, hombres que tienen exceso de trabajo. Todo eso también influye. O sea, ahora el concepto es mucho más complejo de lo que se pensaba, sobre todo para nuestro país, para entender esa elevada prevalencia que tenemos, que lo vemos día a día en la sobrecarga que, a pesar de, dice, llegó el verano y más bien más asma en los hospitales, por ejemplo, de Solidaridad, donde tenemos masiva concurrencia, mucho asma, ¿no? Y es irónico, ¿no? Se ve en los niños, por ejemplo, y los tienen que llevar para ponerles oxígeno porque no pueden respirar. ¿Qué debe hacer una madre, por ejemplo, si su niño empieza a tener ese sonidito en el pecho, ¿no es cierto? Claro, es uno de los síntomas, ¿no? La falta de aire, pero ya ir un poquito más atrás, ¿no? Esa mamá, antes que nazca ese bebé, se sabe que la prematuridad de un bebé que nació muy chiquito, ya él está más predispuesto, hasta 4 veces más posible de ser asmático. Si en la casa fuman, es más o menos la misma proporción, 4 veces más posibilidad de ser asmático. Y no tanto la genética, ¿no? La genética también. Y viven en una zona donde la humedad es muy alta. En el mundo el asma ha bajado un poquito de mortalidad, pero en el Perú se ha mantenido por el hacinamiento sobre todo, ¿no? Eso es importantísimo. Tratar de quizás en lo poco que tienen, un área pequeña, ser organizados. Hay personas que viven el día a día muy apurados y la ropa sucia, todo mezclado. Hay gente que se ordena en pequeñas cajitas, ordenan todo porque es en nuestro país. Es un país con necesidades. Tenemos extranjeros, entonces la gente pasa aprietos, pero tienen que ser organizados porque el hacinamiento es un factor más que no se estaba considerando para el asma también. Por ejemplo, en el tema de la limpieza, hay que mantener sobre todo muy limpio el ambiente donde uno permanece y ventilado. Ventilado, iluminado. Porque a veces no abren porque hace frío y se puede enfermar. Sí, ventilación. Si se tiene la posibilidad de comprar un deshumedecedor, también puede ayudar para bajar la carga porque los ácaros y hongos, que son los principales desencadenantes de asma, se nutren, sobreviven en base a la humedad. Entonces, si uno le baja humedad, esa carga de desencadenantes de bronquios, de inflamación, los silbidos que dices, baja. Y no tenemos que enfrentar lo que me preguntaste, ¿no? Que el niño está mal, se cerró el pechito y hay que ir al médico. Pero podemos ir más atrás para que esta charla sea más provechosa, ¿no? Claro. No, sobre todo que hay que, con el control, y los padres tienen que preguntar, porque están lo de los temas de los inhaladores. Hay 2 tipos ahí que diferenciar importantísimo, ¿no? Y eso es una de las causas de mortalidad, ¿no? Perú tiene aproximadamente, en el MINSA, bota siempre estadística, nos muestra, ¿no? 3.700 muertos en Lima, fallecidos por asma. Eso parece una cifra tremenda, es una cosa grande, con tantos avances en la medicina.
a nivel de provincias llega a 7.500. Wow. Es una cosa tremenda. O sea, alguien está de luto porque se murió por asma, una enfermedad que es totalmente prevenible. Eso no es justo. Hay que hacer mucha capacitación. Se sabe que un buen inhalador, a eso iba, el salbutamol, que es un inhalador de rescate, cuando se usa solo, empeora las cosas. O sea, salva el momento, pero a largo plazo produce complicaciones, produce... Por ejemplo, ¿qué hace? No es el tratamiento principal es un desinflamante, un corticoide inhalado, que le tiene miedo al famoso corticoide, a la cortisona. Temerle quizás cuando la tienen que tomar vía oral cada rato o inyectársela, ¿no? Pero si lo está inhalando, el efecto no es dañino. Entonces, o sea, hay que ir al médico, en realidad. Claro. Lo que tienes que ir es el doctor, a un buen neumólogo. Para que, sí, desde el médico general. Esto se hace en medicina comunitaria también, y se puede hacer a lo que ahora el CIS tiene bastante, en los hospitales de la Fuerza Armada, el Seguro Social, los solidarios tenemos mucho, y ahora hay precios muy módicos para todos los presupuestos, usar el inhalador preventivo para no estar usando el exceso de salbutamol. Ese es el secreto farmacológico del manejo ideal del asma. ¿Cree que falta información sobre ese tema? Sí, ¿Que le tienen miedo al tema del asma y por eso no van Hay que al médico? dar más educación, más cobertura de los medios, es un tema importantísimo que hace mucho daño. En el mundo mueren casi 500.000 de personas por asma. O sea, no es ¿Y te puedes curar del asma? No. No se cura el asma, pero se controla tan bien que el paciente como un hipertenso, como un diabético, vive feliz con una vida normal. O sea, a estas alturas hay gente que sufre, que tiene una alteración en su trabajo, y tan solo porque no lo han aconsejado bien, no ha ido a un médico, no ha ido al especialista, al final de cuentas, y recibir un tratamiento que los hay desde el más sencillo, desde limpiar bien el cuarto, evitar acumulación de cosas, organizarse bien en lo que tengamos. El tema para mí, a mí de veces cuando yo soy alérgica y tengo que ventilar, cambia totalmente mi posición, porque a veces el antihistamínico tampoco es bueno, imagino tomarlo todos los días. El antihistamínico tiene su indicación, ¿no? Cuando la persona tiene una reacción alérgica, escozor de la piel, ya sea una reacción nasal. Pero cuando el paciente está en crisis, el antihistamínico más bien empeora las cosas porque reseca mucho la vía aérea. Eso se sabe bastante. No lo aplicamos el antihistamínico en el momento de la crisis. O sea, clorfenamina, desloratadina, todo lo que habrán escuchado. Va el inhalador. En la emergencia usamos una cortisona sistémica, oral, inyectable, lo tenemos que usar. Pero no debemos llegar a eso mucho porque eso altera el crecimiento del niño, futuros diabéticos, futuros hipertensos, altera muchas cosas. Entonces no debemos llegar a eso, usar el preventivo. Una buena alimentación también es importante, se sabe que los alimentos, por ejemplo, doctor, yo sé que el chocolate afecta, ¿no es cierto? Claro, se asocia a reflujo y de por sí la sustancia puede dar un poco de alergia también. ¿Qué más te da alergia? El maní. Sí, es que depende de cada persona. Hay gente alérgica a los cítricos, otros que no lo son. Entonces no podemos dar una fórmula para todos, es algo personal. Pero en general, una madre, familia va viendo, los padres van viendo que ese niño reacciona justo con un alimento. Si ya lo van anotando en una agendita ya hasta que lo marca ese alimento, ya se lo retira o lo puede dar lo que se llama provocación progresiva. O sea, le van dando poquito a poquito cada vez más, ¿no? Claro. Pero si no es un alimento indispensable, mejor lo quitamos y damos otras opciones. ¿Ve? Doctor, la natación. Muchas personas creen que inscribiendo a sus hijos en natación no se van a enfermar. Ayuda. Es un deporte muy completo y es contribuyente a mejorar la fuerza muscular de los intercostales que están en el tórax. Así tenga yo alergia o asma, me ayuda. Claro, buscar una piscina que sea adecuada, que tenga el agua reciclada, que no tenga más contaminación, pero a veces hay brotes de diversos microbios y a mí se propende a más contaminación del paciente, ¿no? Los desencadenantes sabemos, y es importante comentar eso ya que me hablaste de la piscina y otros. Los desencadenantes principales son el polvo doméstico, por ejemplo, el ácaro y el hongo, que eso crece en humedad en los dormitorios. Ahí está. Evitar eso, bajar la carga de humedad, ventilación, iluminación y si hay deshumedecedor en buena hora. Pero eso es en la parte de control. Pero en la parte, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Me estabas comentando, el deporte que humedezca más la vía aérea, como el agua, ¿no? El agua, al nadar el paciente tiene una pequeña cantidad de vapor de agua y eso fluidifica la flema. Y el paciente hace ejercicio sin desecarse la vía aérea. Hay gente que hace atletismo, tiene que andar con su agua para no desecarse la vía aérea y predisponer a la crisis, ¿no? A eso, por ejemplo, y en cuanto a la alimentación que dijimos, me gustaría insistir,
la gente que come más verduras y frutas y menos alimentos con preservantes, colorantes, saborizantes, hace menos asma. Está demostrado Claro. eso. Y doctor, por ejemplo, el tema de la oxigenación. Es el oxímetro, ¿cómo le dicen el oxímetro? El oxímetro de pulso, De ¿no? pulso. Sí, se usa para emergencia. Es vital tener en casa, porque si tú tienes menos, ¿hasta cuándo es normal? En nuestra costa el valor oscila entre 96 y 99 dependiendo de la edad, ¿no? Menos Ya. valores ya indica que hay dificultad respiratoria, salvo que el paciente ya lo conocemos, un paciente con fibrosis, un paciente con enfisema o asma, pueden hacer bajas menores, pero lo debemos compensar. Es una herramienta más para ayudar a compensar la enfermedad respiratoria en general. El recuerdo lo tenemos reciente del COVID, que nos ayudaba demasiado porque eso ayudaba a ver la oxigenación, ¿no? No, claro, doctor. Es que lo que pasa es que yo conozco un caso de una persona que le tuvieron que internar porque tenía 87. Y de inmediato Claro, eso es en emergencia. nuestra costa. En la sierra sí el valor puede ser más bajo y Puede ser ser más normal. bajo, Claro, puede ser normal. el oxígeno está más enrarecido, ¿no? Para finalizar, doctor, ¿qué consejo le daría? Sobre todo yo creo que a los padres de familia tienen chiquitos en el colegio. Claro, Y- el consejo es integral, ¿no? Aprovechando la oportunidad, empezamos desde una gestante que debe llevar su control previo para que no nazca prematuro el bebé. Porque ya dijimos, los prematuros tienen más asma. No se desarrollan los Ya pulmones. crece ese niño, lo alimentamos sanamente. Si tenemos un área pequeña, lo organizamos bonito su área y no lo hacinamos. O sea, no llegamos corriendo y tiramos la ropa por aquí, por allá. Ropa sucia con ropa limpia. La ropa sucia tiene ácaros, tiene piel del niño que ya el ácaro lo come. Son microscópicos, son unas garrapatitas, entonces así se llaman. Y ellos hacen más alergia. Luego de eso, hacer deporte, natación, por ejemplo, depende de cada persona y la posibilidad de ponerlo en piscinas que ahora por todos lados las hay. Todo el Luego año, de claro, eso, temperadas y la todo. persona de hacer deporte y hacer un diagnóstico adecuado, porque a veces están diciendo asma y el niño tiene un problema cardíaco. No confundir eso. Un buen diagnóstico, para eso tienen los médicos de todos los niveles. Cuando el médico general tiene dudas, mande al especialista, pero no lo sobrecargue porque él también lo puede hacer. Ahora hay guías que se ha publicado recientemente, la mejor guía, quizás va a ser una de las mejores de Sudamérica de la Sociedad Peruana de Neumología, de la cual me siento orgulloso de ser un colega más. Y ya con eso se guía hasta llegar al diagnóstico y el manejo y seguimiento, ¿no? Y el tratamiento preventivo, para no estar usando mucho, el rescate del salbutamol y usar los preventivos, que hay varios tipos de todos los precios, con las aerocámaras que mejoran hasta 68% la capacidad de un spray Es mejor. aerosol. La cámara con válvulas, sobre Ya. todo, es superior para que los pulmones oxigenen bien, puedan ventilar bien y desarrollen, del niño hasta el adulto, hasta el anciano, para todos, ¿no? Muy bien, doctor. Yo creo que hay que cuidarse toditos, hay que ir al médico siempre, Sí, sí. hacerle caso al doctor y seguir En las este cambio de recomendaciones. temperatura hay mucho virus, que por eso me preguntaste al inicio, ¿no? ¿Por qué hay tanto problema en este tiempo? Porque todavía no hay suficiente, Sí. hay mucha humedad y eso hace que los virus se transmitan más y son desencadenantes de asma. Esa era la respuesta de la primera que dijiste. Yo soy una de las que está sufriendo en estos momentos. Gracias al doctor Fernando Zarzosa, neumólogo del Hospital de la Solidaridad, que ha estado con nosotros hablando del asma bronquial y cambios de clima. Gracias, doctor, ustedes, por gracias. estar en nuestro bloque. Y ahora vamos hasta Magdalena. Vamos con el kit de emergencia para un paciente asmático. Pablo Francia nos detalla al respecto. Adelante. Clínica Municipal de Magdalena para conocer más respecto al asma y cómo son los tratamientos que se dan, en este caso, por ejemplo, a pequeños pacientes que sufren de esta enfermedad. Y es que hay que tomar en cuenta que hay diversos, digamos, implementos que se pueden utilizar para luchar contra esta condición, ¿no? En este caso tenemos también el kit, ¿no?, que está compuesto por aerocámaras, por inhaladores, por oxímetro, y para ello vamos a conversar con el médico pediatra de esta clínica municipal de Magdalena, el doctor Alberto Leiva, a quien tenemos en pantalla justo en este momento con una pequeña, quien está siendo atendida con este inhalador. Él nos va a dar mayores detalles. Doctor, bienvenido a TV Perú Noticias para que nos comente respecto al asma y sobre todo cuál es el procedimiento que se le está aplicando en estos momentos a la pequeña. Se le está aplicando el inhalador salbutamol porque ella tiene un proceso asmático, ha llegado desaturando, quiere decir que el consumo de oxígeno no es el óptimo y requiere usarlo, en este caso cada 8 horas, 2 aplicaciones, 2 puffs, y al término de las mismas lo retiramos. Precisamente justo, ahí la pequeña también quiere hablar. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Tu nombre? Ivana. ¿Cómo? Ivana. Ivana, ahí está, ya quiere tener el micro. Ivana, vamos a preguntarle al doctor para que nos cuente un poco respecto a tu tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes tipos de aerocámaras que se utilizan? Esta es una aerocámara pediátrica, hay aerocámaras para adultos, hay aerocámaras para lactantes que es mucho más pequeña,
y con boquilla. Recomendamos, si esta es la más común, la que está más en el mercado, la aplicación, como han podido apreciar, tanto nariz y boca, se aprieta, cada apretada se denomina puff. Una apretada y permanecemos por espacio de 40 segundos a 1 minuto para que respire todo lo que se le ha inhalado. Esa es la forma correcta. La correcta. Y vendría la segunda. Algunos retiran y lo hacen descansar si el pequeño es muy intranquilo. Como ella colaboradora, pues le aplicamos el segundo puff. Lo respiró, pasó el minuto y se lo retiramos. Consultarle, ¿qué otros implementos se utilizan para poder controlar una crisis asmática? Bueno, usamos generalmente el pulsoxímetro, que esto se hizo conocido, muy conocido durante la pandemia, para medir la saturación de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que está circulando por nuestro organismo. Ella ya lo conoce. Por ejemplo, estas presentaciones que vemos acá, que son más pequeñas, ¿de qué se trata? Esto es un preventivo, es un corticoide inhalado que va directamente a hacer efectos sobre el bronquiolo, no afecta a toda la economía, no circula por todo el sistema humano y hace menos daño que un corticoide netamente oral. Este de acá es Abami, es un inhalador nasal que lo usamos para casos complicados como sinusitis, ¿no? O rinitis alérgica. Y en el caso de, por ejemplo, el que estamos viendo acá, incluso tiene como una especie de mascarilla, ¿no? Sí, es un nebulizador mecánico, automático, en el cual aplicamos unas gotas de, sea salbutamol o fenoterol, es lo que menos usamos, el fenoterol. Actualmente usamos salbutamol, de acuerdo a su peso, usamos las gotas estipuladas, 3 centímetros de suero fisiológico, y se lo aplicamos durante el espacio que dure el proceso. Generalmente son 3 minutos. Digamos que ahí puede ser controlado. ¿Hay algún momento donde se necesita acudir de emergencia por uno de estos casos? ¿Cuánto sería para que nos podamos... Generalmente en un niño que está con tos, que sufre de asma o es su primer cuadro, van a aparecer síntomas como lo que denominamos disnea, que es la falta de... es la sensación que tenemos de falta de aire. Esa disnea puede ser aguda, puede ser leve o moderada. En el caso de agudo, se evidencia que se le retrae el esternón, se retrae acá la horquilla esternal y se hunde también las costillas. ¿No, Ivanita? A ti no te ha pasado, ¿verdad? Ella es una paciente que estuvo internada en el Hospital Rebagliati en julio de este año por una neumonía y desde ahí ya está usando los inhaladores porque la neumonía se debió a una hiperreactividad bronquial. Justo ello, ¿no? Ahí está ligado el tema asmático con la neumonía. Generalmente los pacientes con asma, con la enfermedad inflamatoria crónica pulmonar, tienen, ante una gripe o un pequeño cuadro, pueden complicarse con una neumonía. Son mucho más lábiles, están a un hilito, como si lo llamamos comúnmente. Y ese cuadro, pues hay que tratarlo inmediatamente. Si tiene esa sensación de falta de aire, tiene un pulso oxímetro en casa que se hicieron muy populares, y si está saliendo la marca menos de 95, debe acudir al hospital. Se le cierra el pecho, se agita, con respiración superficial debe acudir al hospital para su tratamiento inmediato. Perfecto, le agradecemos al doctor, ustedes, quien nos ha explicado con lujo de detalles esta información respecto al asma y cómo poder prevenir y acudir también en caso de emergencias. Así que apunten esto en casa para que puedan estar listos y poder salvar, digamos, rápido a los pequeños y que también no estén en estos cuadros de crisis asmática. Vuelvo contigo en estudios. Bien, gracias.